Ok, voy a iniciar la grabación, ¿verdad? Para que empiecen a tener todo lo que vamos a trabajar, ¿bien? De verdad, pues bueno, esta materia me encanta muchísimo, es así si a ustedes les gustó FAO2 o revisar o hicieron su proceso de introspección y todo aquello, bueno, esta ya nos da herramientas para ir primero seguir obviamente nuestro trabajo, pero también para atender a otra persona, ya empezar a trabajar con lo que es la entrevista, cómo me voy a comunicar, qué le voy a decir, cómo le voy a preguntar, qué elementos tengo que considerar, ¿no? Entonces, formación de actitudes del orientador 3, pues como un pilar del CIP, la formación de actitudes, pues busca eso, ¿no? ¿Sí están viendo la presentación, mis amores? Sí, señora. Ok, muy bien. Sí, señora. Bien. Entonces, el propósito general de esta asignatura de FAO 3 es que podamos resolver de manera operativa las situaciones que se presentan, tanto de experiencias propias como de experiencias ajenas. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a brindar orientación, pero también tenemos que tener herramientas para nosotros. ¿Quién ha sentido, por ejemplo, que ahorita toda esta situación tan larga de la pandemia, porque ha sido muy larga, ¿verdad? Y que uno ha tenido que buscar muchos recursos internos porque a ratos uno se agobia, a ratos uno no termina de aterrizar esta nueva normalidad, ¿sí? Y adaptarse a ella. Entonces, pero uno dice, oye, pero menos mal que aprendí tal cosa, menos mal que sé esto, uy, ¿cómo la estará pasando el que no sabe? Yo a veces pienso eso, dígame, tantas cosas que he leído, que he estudiado, que he practicado, cursos que he hecho, y a veces me siento como perdida emocionalmente. Ahora imagínese el que no sabe nada de esto, ¿verdad? ¿Cómo estará arropado de la situación, desesperado, angustiado? Bueno, dicen que hay un incremento de las tasas de suicidio en el mundo, ¿sí? Eso no es estadístico, pues ese dato estadístico nos dice que hay mucho agobio, mucha desesperación humana, ¿sí? Entonces, estas herramientas, pues precisamente para resolver nuestra propia experiencia, tanto cotidianas como aquellas que son un poco más coyunturales, pero también ayudar a otros a que vea algo diferente, tenga un punto de vista diferente. Entonces, básicamente, nos vamos a centrar en manejar técnicas de recolección de información, ¿sí? Necesitamos saber cómo atender a las personas, pero también dentro de estas herramientas está la entrevista, está la autobiografía, los protocolos de casos y, bueno, los proyectos de vida, herramientas que podemos utilizar para ayudar a las personas a enfocarse, ¿bien? Tenemos también conocer y diferenciar los esquemas que conforman la entrevista, la autobiografía, el proyecto de vida, el protocolo de caso. Bien, o sea, ¿cómo vamos a estructurar estos elementos? ¿Cómo los vamos a utilizar? ¿Cuáles son los contenidos entonces que vamos a trabajar? Bueno, ok. Tenemos la entrevista. Como unidad 1, hoy vamos a trabajar la entrevista y les voy a explicar los elementos de la autobiografía porque ustedes van a hacer su autobiografía, ¿sí? Esta es una herramienta sumamente poderosa yo la hice 2 veces, sumamente poderosa para uno conocerse. ¿Por qué la hice 2 veces? Porque como yo hice la maestría en conducta y luego hice la maestría en sexología, pues hice mi autobiografía en conducta y luego pues me centré más en los aspectos de mi biografía sexual. Ahí está entrando alguien, vamos a darle a admitir. Entonces, en esta autobiografía, ya en la parte sexual, descubrí muchas cosas y me aclaré también muchas cosas en el camino. Entonces, es muy importante esa estructura que tiene la autobiografía como herramienta o como recurso terapéutico para que el mismo orientado pueda descubrir qué cosas repite, qué cosas las tiene como cíclicas, qué aspectos le han marcado, han determinado un antes y un después en su historia de vida, y pues lo va a recordar al momento de sentarse a mirar cada etapa de su vida, ¿no? Hay unas herramientas, unas hojitas de trabajo, tenemos todo ahí en un material de más o menos 50 páginas que les organicé en una guía didáctica para que puedan tener todo esto a la mano. Todo lo que les voy a explicar hoy lo van a tener a la mano, al igual que van a tener la presentación. Bien. También tenemos, pues, bueno, ya les decía, la entrevista, la autografía, el protocolo como tal de casos, ¿no? Entonces, ¿de qué va la materia? ¿Cómo la vamos a evaluar, mejor dicho? La asistencia son 2 punticos hoy por estar en esta clase y 2 puntos la siguiente actividad, la siguiente clase. Bien. Tenemos
la participación oral y escrita, porque hay trabajos, tanto la participación oral, como yo tengo los nombres aquí, cada vez que ustedes quieran intervenir y participen, pues yo voy chequeando quién participó, porque hay que ponerle una ponderación. Eso, bueno, eso está dentro del pénsul, así como lo exige, ¿no? Pero la parte escrita son las tareas, que son 4 hojitas sencillas, 4 hojitas de trabajo que tienen que subir, ¿sí? Que tiene que ver con aspectos como para recordar la etapa de la infancia, la adolescencia y la adultez, que nos van a ayudar, y la vida en pareja, que nos van a ayudar para poder documentar bien esa autobiografía. Tenemos la presentación de la autobiografía. Normalmente la pedíamos a mano, gracias a las tecnologías, gracias a que todo es virtual, pues la van a hacer en computadora, ¿bien? Entonces, la estructura se las presento más tarde, pero tienen, digamos, todo un esquema de cómo llenar o cómo elaborar ese discurso de la autobiografía. Lleva fotos al final, lleva lo que ustedes quieran considerar adicional a lo que está planteado allí. Y eso vale 5 puntos. Tenemos la realización de una entrevista como un video. Tienen que grabarse en ustedes haciendo una entrevista a alguien, a otra persona, ¿sí? Y grabarla y montarla en su canal de YouTube. O sea, si no tienen canal de YouTube, todo el mundo tiene, porque al tener Google como correo, adicionalmente tenemos el acceso para subir videos en el canal de YouTube. Entonces todos van a subir eso y me van a enviar el enlace. Dime, Javier. Qué pena. ¿Esto se graba uno solo o se graban los dos? No, la entrevista, van a grabar la entrevista. En este caso es tú con la persona a la que vas a entrevistar. Pero los dos tienen que salir. Sí, sí, claro. Porque a veces no les gusta a las personas, se apresan, pero no, como pero de espalda esté de espalda, mi corazón, no importa. Que la persona esté de espalda, salgas tú, pero que salga la persona allí. Y el simulacro de la entrevista es de 3 a 5 minutos, tampoco es una entrevista de 1 hora. ¿Sí me explico? Es como para captar algunos elementos que vamos a explicar hoy y ustedes plantearlos allí. Por ejemplo, las personas dicen, ¿cómo arranco yo la entrevista? ¿De qué es que voy a hablar? Entonces, el inicio de la entrevista es el enganche para que la persona se sienta cómoda y pueda compartir con ustedes el asunto que les trae. El rapport. ¿Perdón? El rapport que le llama a uno. Ajá, el rapport. Esa es la empatía que uno debe lograr desde el inicio. Sí. Crear la empatía. Entonces es muy importante eso, esa cara amable. Eso, yo sobre todo voy a mirarlos a ustedes, no voy a mirar al entrevistado. Me interesa mirar las características que ustedes van a exhibir allí, pues de las competencias que les voy a hablar hoy. Y que lo van a tener en el material para pues poder llevarla en ese orden como está estructuradito, ¿sí? Y bueno, el protocolo, yo les voy a explicar. El protocolo es, bueno, como cuando uno llena la historia de la persona, del orientado, ¿sí? Pero este protocolo solamente lo vamos a abordar hasta el protocolo es largo, el de SIPS, tiene como 15 puntos, pero nosotros vamos a llegar hasta la fase donde decimos diagnóstico, hasta ahí. O sea, vamos a recoger los datos del orientado, dónde vive, a qué se dedica, cuál es el motivo de la consulta, por qué acude a la consulta, desde cuándo está presentando ese problema, qué situaciones refuerzan ¿Es como ese la problema. historia clínica? Parecido, sí, pero nosotros aquí se le llama protocolo, ¿ves? Sí. De caso, bueno. Okay. Luego vamos a hacer el análisis de la conducta, más o menos, eso ustedes ya lo vieron en conducta 2 o conducta 3, pero se hace el análisis de todos modos, desde cuándo se está presente la conducta, qué lo mantiene, qué lo refuerza, sí, o sea, qué afecta la conducta. Y bueno, eso todo eso se los explico también cuando les hable del apartado del protocolo. Lo interesante es que eso es como la base del ensayo para FAO 4 y protocolo de casos, que es las siguientes 2 materias que van a ver en esta línea. Entonces ya tienen que manejar el concepto claro de la recogida de esos datos básicos. Y con este inicio de este protocolo, ustedes pueden básicamente empezar a buscar más personas para tener otros casos, porque ustedes al final tienen que entregar 8 protocolos de casos al CIPS, ¿sí? Entonces, claro, van a ver van a ver FAO 4 como materia, van a ver protocolo como materia. Aquí solamente vamos a ver la introducción del protocolo, pero ustedes también lo van a ver como una materia, ¿sí me explico? Y ahí pues van a tener muchas más herramientas para trabajar,
Bien, aquí hay de conducta y de sexología, ¿verdad? ¿O solamente son conducta? Una Hay compañera Una sola de sexología, Ani. de sexología. Yo también soy de sexología, pues. Ajá, Ani es de sexología. Hola, Ani. Sí, ya te vi. Ajá. Hola, profe. Y yo, profe, Emily Pérez. Emily Pérez. Bueno, muy bien, Emily. Entonces ya, Hay una nueva compañera en sexología. Hola, Emily. ya no estás sola, Ani, contra el mundo. Ya tienes aquí Amén. apoyo. Sí. Bueno, Equipo. exacto. Pero todo esto, pues, esta materia es muy personalizada. Aquí ustedes no van a venir a contar sus cosas, pero sí las van a escribir. Y en la ética y la responsabilidad mía como facilitadora y como orientadora, pues no puedo ventilar absolutamente nada. Así que esto queda así como secreto de confesión, ¿sí? Todo lo que ustedes escriban, lo que ustedes planteen, sus inquietudes. Pero sí es importante es que conversemos sobre las herramientas cuando empecemos a trabajar con ellas, pues que ustedes me hagan preguntas o me cuenten sus experiencias, sus anécdotas en relación con esas herramientas. Sí, porque pues aquí pues, hay varios psicólogos y prestadores de servicios de salud en otras áreas, pues, pero de alguna manera tienen herramientas ya aprendidas en relación con esto, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de las herramientas de recolección de datos, como ya les decía, está para recoger datos, ¿sí? Porque el proyecto de vida ya es como para proyectar al individuo hacia lograr algo, para que él visualice a futuro lo que quiere. Pero en este punto, la entrevista, la autobiografía y el protocolo de caso, lo que sí se va a evaluar como, como parte de la asignatura y bueno, entonces tenemos que aprender a manejar esto, ¿bien? Vamos a empezar con la entrevista. Los otros dos contenidos los abordo la próxima clase porque solamente se las voy a... Ay, me quedan 10 minutos ahí, pero esto sí pasa rápido, 10 minutos. Vamos a cerrar y ahora cuando en un ratico lo volvemos a conectar. Entonces vamos a empezar con la entrevista, ¿verdad? Hoy y lo demás se los voy a facilitar todo documentado y escrito. La entrevista es una herramienta como tal de recolección de datos, ¿sí? Para nosotros, los orientadores, es sumamente importante el manejo operativo oportuno de esta herramienta. ¿Por qué? Porque, bueno, es una herramienta básica de todas las disciplinas de ayuda. Es una técnica para recabar información tanto de forma verbal y no verbal, porque, a ver, si ustedes tienen la posibilidad de entrevistar a alguien personalmente, por decir, en un café, en un consultorio, en un sitio así, pues chévere, pero si lo van a hacer a través de Zoom, a través de alguna, no sé, alguna plataforma tecnológica para no ir a un encuentro presencial por este tema de bioseguridad, lo importante es que ustedes puedan ver los rasgos, que puedan ver a las personas, que puedan ver cómo se mueven, qué gestos hacen frente a ciertas preguntas, si se notan evasivos con la mirada, si se sienten cómodos con la pregunta, si se incomodaron, si se les cortó la voz. O sea, no solamente vamos a captar un lenguaje verbal, ¿verdad? También vamos a captar un lenguaje no verbal, ¿sí? Que es el que expresamos con todo el cuerpo. De allí que, bueno, el orientador tiene que ser un ser sumamente observador. Más que hablar, observar. Lanzar la preguntita y observar qué pasa en el individuo cuando empieza a dar respuesta. Tenemos por aprendizaje social, no sé, digo yo por aprendizaje social, el hábito de que la persona está diciendo algo y lo interrumpimos y queremos completarle la idea. No sé si a usted le pasará o solo pasa en este lado del mundo, pero la cuestión es que tenemos que aprender a escuchar, y a quedarnos más calladitos y dejar que la persona complete sus ideas para ver qué nos está diciendo en el fondo o qué nos quiere decir en el fondo, ¿sí? Y lo mejor que podemos hacer es hacerle un feedback, decirle, tú me quisiste decir tal cosa cuando dijiste esto. O preguntarle, ¿y esto exactamente qué es lo que quiere decir para ti? Esa palabra que acabas de utilizar, porque a veces usan una jerga, unos términos que uno dice, ay, ¿esto qué significará? O sea, yo no los manejo, tengo que preguntarle para no hacer inferencias arbitrarias que no me llevan a ninguna parte o ayudar a ese orientado, ¿no? Entonces, la entrevista pues es una herramienta básica, pues ya les dije, y es una conversación estructurada y concertada. O sea, vamos a hablar con una persona durante un tiempo específico y vamos a detallar
algunas, digamos, vamos a tener una secuencia, pues una secuencia de datos que vamos a obtener a través de esa conversación. Entonces, dentro profe, de los... Sí, Ani. ahorita que es que dijo algo muy importante que estaba diciendo en la entrevista, ¿no? Ajá. De confrontar importante, sí, porque a veces uno se encuentra que el lenguaje del otro pues es muy diferente. Ajá. ¿No? Al que uno puede usar. Entonces puede ser que uno pueda interpretar una palabra diferente o el cliente de lo que uno está diciendo pueda también interpretar. Entonces sí, me pasan varios casos, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Sí, Que claro. estamos en la entrevista y de repente el lenguaje uno ve por la parte sociocultural, ¿no? Entonces, de acuerdo al ambiente sociocultural donde la persona se maneja o se forme o se críe, manejan un lenguaje que pueden confundirse en el concepto, ¿no? Entonces sí me parece importante, de hecho me ha pasado. Totalmente, mi corazón, sí. Hay que estar muy atento a esto y bueno, eso son parte de las habilidades o competencias que tenemos que tener. El saber preguntar, la pregunta asertiva, no andamos corrigiendo lo que está diciendo el otro en el sentido estricto de eso no se dice así, sino se escucha como lo dice y se le pregunta qué significa para él eso que dijo, ¿sí? Y luego sí le podemos aclarar. Exacto. Y corregimos errores de concepto, que es lo que se hace el orientador. Pero no andamos corrigiendo al otro como un inquisidor, como que mire, te equivocaste, así no se dice eso, ¿no? Pero con mucho respeto y mucho tacto, eso también lo tiene el orientador. Ajá, entonces fíjate que dentro de los objetivos está obtener información del individuo para acercarnos al conocimiento de su realidad personal. Necesitamos acercarnos y ver cómo él está viendo el mundo, cómo está viendo su situación personal, social, académica, vocacional, laboral, o sea, donde sea que se esté dando el asunto que lo llevó a la consulta. Tener una comprensión significativa y objetiva del comportamiento de las motivaciones del orientado. Entonces, nosotros como orientadores necesitamos usar todo lo que hemos aprendido, lo que cargamos como en esa mochila de estudio, ¿no? De todo ese contenido que hemos metido en nuestra cabecita, ¿verdad? Para poder comprender y darle un significado, ¿verdad? De una manera muy objetiva a eso que me está planteando, ya no desde mis creencias socioculturales planas, ¿no? Lo que aprendí, sino lo que también significa de verdad científicamente eso que le está pasando al sujeto que me está consultando. Bien. Y bueno, pues para poder entender las motivaciones que lo llevan o lo que lo impulsa a él a comportarse como se está comportando. Vamos a pensar que tiene una baja autoestima, o que tiene un problema sexual con su pareja, o que tiene un problema afectivo con su mamá, o que X problema económico, ajá. Pero ¿cuáles son los motivos que lo hacen mantenerse ahí? ¿Sí? ¿Cuál es la interpretación? ¿Cómo lo está viendo? Y pues también la entrevista pues busca facilitar y favorecer la relación de orientación. Recuerda que la orientación es una se le está yendo la ayuda. La voz, profe. Ay, sí. Se queda como congelada. Ya vamos a ver porque a veces el internet... ¿Me escuchan ahora bien? ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, de todos modos recuerden que está grabado. Si se me va, yo le repito. Usted me dice, sí, señora. Y dice facilitar y favorecer la relación de orientación. Lo que les decía que la orientación es una disciplina de ayuda, ¿sí? Una disciplina científica que tiene sus métodos y se apoya en la psicología y en otras ciencias, pero básicamente ella también tiene sus propias herramientas. Nosotros como orientadores de la Escuela de Bianco, pues tenemos nuestros enfoques, tenemos nuestras herramientas para estudiar el comportamiento humano, las teorías que nos lo sustentan. Entonces nosotros podemos desarrollar esa relación de orientación basado en todo este conocimiento previo que hemos ido adquiriendo a lo largo de la formación. Bien, entonces, dentro de los objetivos finales, como ya les decía, estaba establecer la relación de ayuda al orientado. Si ya establecí la relación de orientación, bueno, entonces ya le puedo dar una ayuda clara al orientado, modificar la actitud afectiva, cognitiva y conductual del orientado en relación al asunto que nos está consultando, ¿verdad? Y lograr la aceptación emocional del orientado hacia aquello que hasta ese momento ha rehusado. O sea, la aceptación emocional es reconocer que no tiene el control de todo, sino solo de una parte, que es la suya. Y cuando yo reconozco que solo tengo control sobre mi parte, pues me desarrollo y me vuelvo una persona responsable.
asumiendo mis libertades y mis consecuencias, ¿sí? Entonces eso sería lo que sería un adulto operativo, aquel que sabe manejar su libertad y es capaz de tolerar la frustración. Entonces, aceptación emocional es entender que yo no todo lo... no tengo el control de casi nada, pues mejor dicho, casi nada del planeta. No tengo control sobre mis hijos, sobre mis padres, sobre mi pareja, sobre la sociedad. No tengo control sobre lo que sucede fuera de mí, en líneas generales. Solamente tengo control de lo que sucede adentro. Entonces eso tiene que ver con la ecuanimidad con la que yo pueda manejar este asunto por el cual estoy consultando. ¿Bien? Entonces, eso sería en líneas generales lo que buscamos con esa entrevista. Que el individuo salga claro de que, ajá, te voy a ofrecer unas herramientas, ¿perdón? Esa sería como esa sería como la aceptación de la realidad, de lograr la aceptación emocional orientada hacia aquello que está, aquello que hasta ese momento ha rehusado, es como hacer el proceso de aceptación tal cual de las situaciones que se está viviendo. Sí, señora, porque... Asumirlas, aceptarlas y transformarlas, ¿no? Sí, pero si no hay aceptación y estoy negándome a que eso me haya pasado a mí, eso no me podía pasar a mí, eso porque me pasó a mí, entonces hay mucho sufrimiento. Cuando no tienes control de lo que sucede, solo tienes control de cómo te sientes. Entonces la aceptación emocional no es que me voy a calar ahora que me pegan porque mi marido me pega. No, me tengo que calar eso y tengo que aceptarlo. No, se trata de aceptar el estado emocional en que te encuentras para hacer un cambio, porque si no te das cuenta qué es lo que hace que sigas reiterando o viviendo esa experiencia, pues no lo vas a cambiar. Se me va a caer, ahora sí, nos vemos en la siguiente. Ya les paso el otro enlace. Son errores de creencia que siguen teniendo los pacientes, ¿no? Guárdame la pregunta, mi corazón. Ahorita te la respondo cuando entremos porque se va a caer, porque ya estoy en el último minuto, ¿ok? Profe, mismo enlace.